Bienvenidos y vamos a hablar entonces sobre estos beneficios y sobre todo cómo nos hemos estado sintiendo últimamente. Sí tiene un porqué y podríamos explicar de manera científica cómo la interrelación o el impacto que tienen los sistemas de redes nos ha estado de alguna manera afectando a nosotros. Me gustaría que me indiquen si ustedes ven la pantalla. Sí, Anita. Bien. Sí, se ve. Entonces, vamos a ir directamente en los beneficios. Recuerdan que lo que es la situación, el evento, circunstancia que actualmente nos hemos sentido y en general créanme que como nos estamos sintiendo puede ser el reflejo, el modo, la situación, el evento, incluso cómo nos estamos sintiendo ahora, puede ser una información o desinformación que puede ser el resultado de estar conectado con otros sistemas. A veces nos sentimos y a lo mejor se pueden sentir identificados con que en el día a día a veces hay días buenos, hay días no tan buenos, hay esos subes y bajas de emociones como una montaña rusa, momentos bien, momentos no tan bien y estamos felices y contentos y son momentos. Entonces, el poder generar o estar en ese estado de equilibrio, estado de armonía, pero no solamente por 2 horas o 4 horas, sino que sea algo de manera constante, que podamos pues lograr ese estado de armonía. Entonces, es uno de los principales motivos por los cuales hemos estado explicando y estamos ya conectados también en los canales de YouTube ahorita, nada más en esta introducción para hacerles, compartirles que lo que nosotros estamos sintiendo, sean nuestros sentimientos, como esos subidas y bajadas o llenos de euforia, mucha energía, o a veces ya sin energía, a veces con frustración, ira, enojo, ansiedad, estrés. Entonces, todo es parte de... Entonces, a veces el observarlo va más allá también. Entonces, permitirnos a nosotros también aperturarnos a algo más. Entonces, cuando la observación o más bien la tarea que tenemos nosotros es empezar a observar esas emociones y empezar también a entender que mucho de lo que nosotros estamos sintiendo tiene que ver con el entorno. Entonces, tampoco se trata de decir que toda la manera en que nosotros estamos tiene que ver o echar la culpa al entorno, sino más bien es entender desde la teoría o desde la parte o la evidencia científica que estamos conectados todos y que compartimos campos y sistemas. Entonces, en el momento que estamos compartiendo, pues compartimos todos mismos esa información. Y ahorita como grupo también hemos mencionado en algunas clases que si en un grupo o en un sistema aparece un evento, circunstancia, pensamiento, emoción, puede replicarse N veces, es decir, cuando ya aparece, por eso decíamos que a veces el que ustedes puedan compartir sus experiencias o empezar a observarlas o compartirlas, sobre todo si estamos en grupos, nos va a dar la respuesta sobre lo que estamos viviendo actualmente. Es decir, si alguien está viviendo ciertas circunstancias, probablemente hay la posibilidad que más personas pueden estar viviendo eso mismo, es decir, hay replicidad y sincronicidad con esos, entre los grupos, en los campos, es decir, con que haya aparecido una vez, sea un evento o circunstancia, se puede replicar y esto también está, hay muchas teorías acerca de esto. Y entonces, ¿por qué estamos hablando hoy día? Estamos comenzando a hablar de todo esto, de lo que no sentimos actualmente, porque puede ser el cúmulo de la información en la cual estamos conectados con las demás personas. Es decir, decíamos, si estamos compartiendo, conviviendo con personas en general en nuestro sistema, si en nuestro sistema, incluso en nuestros sistemas familiares o nuestros núcleos familiares o nuestras empresas o en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros negocios,
como no podemos vivir aislados, no podemos desincronizarnos o separarnos y vivirnos aislados, a veces vamos compartiendo cosas. Y entonces es como una gripa que te contagia, entonces se contagia, a ver, es como si se contagiara esas emociones o esas, puede ser de manera física, mental, emocional, se va contagiando, diríamos, una manera de poderlo entender, y es ahí donde nosotros vamos a entender, por ejemplo, si alguna persona tiene alguna enfermedad, es posible. He tenido en la experiencia, y hablando de estas experiencias, hace muchos años, yo empecé también como ustedes, o ya sea recibiendo una sesión o dando estas sesiones, incluso las daba de manera presencial, y conforme íbamos avanzando, pero hay un caso muy interesante que me gustaría preguntarles, compartirles, cómo se van esos campos, esos sistemas, como estamos tan interrelacionados que compartimos esa información. Entonces, recuerdo mucho ese caso de una pareja que yo iba a visitar a una persona que tenía cáncer, y tenía cáncer, ya no recuerdo, de hace muchos, muchos años, yo creo que fue antes por ahí del 2009, 2010. Entonces, cuando fui a visitar a esa persona, estaba pues recibiendo estas sesiones y todo estas, bueno, no este tipo de sesiones, pero sí le daba este acompañamiento. Y el punto es que al final de los tiempos, la esposa o la pareja de este usuario también se enfermó de cáncer, y la primera que pues se adelantó o falleció fue la esposa y posteriormente el esposo. Entonces, muchas veces me cuestionaba, ¿y cómo es eso posible? ¿Cómo si el que íbamos a tratar era el esposo? Entonces, pues no, ¿cómo es que la esposa, viviéndolo y atendiéndolo, pudo conectar con ese campo de información y pudo conectar con esa enfermedad y conectarse a nivel de sistemas, y pudo ya también tener la enfermedad y fallecer de cáncer? Entonces ya posteriormente, ya los años, supe que ya después el Señor se había adelantado también. Entonces observamos, así es un ejemplo, ¿no? Que me viene a la mente, pero así podemos decir, ¿no? Como el estar conviviendo en situaciones o personas, y no tienen que estar de manera física, a lo mejor en nuestro sistema hay personas que diríamos, tienen adicciones, drogas, X, Y, Z. Entonces, cuando nosotros estamos de alguna manera en contacto, ya sea en nuestro sistema, en los negocios, en las empresas, no podemos disagregarnos, como es separarnos cuando hay este tipo de conexiones que va más allá de la parte de que si quiero o no quiero, deseo o no deseo compartir mi campo, mi información. Entonces va más allá entonces hablamos ya de la teoría de redes neuronales, y es ahí cuando empieza a ver, decíamos en la clase pasada, y que ustedes empiecen a conectar, hay focos rojos cuando hay excesiva duda y excesiva confianza. Para nosotros son focos rojos de que son cruce de sistemas. Cuando empieza a haber ese excesivo sube y baja de emociones, también son focos rojos. Cuando hay ya se empiezan a presentar ya puntos específicos, accidentes, robos, fraudes, violación de los candados de seguridad, decíamos, en redes sociales, en los bancos, y todo eso, y vamos teniendo entonces esas experiencias de vida, ya son focos rojos que para nosotros nos están indicando que hay un cruce de sistemas, es un excesivo tráfico neuronal, como las carreteras que se atoran de carros, ¿no? Cuando ustedes han estado en el tráfico, imagínense un tráfico neuronal. Entonces lo que se requiere es esto. Lo hemos vivido y vivenciado todos. Entonces, por eso planteamos hoy un modelo en donde se instala un nuevo sistema, porque esos cruces de sistemas
no los podemos eliminar, no podemos eliminar o borrar esos tráficos neuronales, más bien se requiere ese combustible para que empiece a tener un fluido normal, esas neuronas esas carreteras o esa señalización neuronal empiece a tener un flujo, un movimiento, y tampoco se desacelere, porque hemos visto sistemas de redes neuronales y pueden ver en los circuitos neuronales. El problema que hoy día estamos viviendo es que los foquitos los foquitos en nuestro sistema de redes neuronales está presentando varios foquitos apagados o fundidos, y entonces para abastecer o restablecer la luz que pase la luz eléctrica en esos circuitos neuronales y se pueda restablecer el estado de salud, se requiere un combustible, una cantidad de combustible que nosotros no lo podemos hacer de manera manual. Entonces, si logras ver, hay varios circuitos neuronales. El problema se viene a crecer, diríamos, a veces estamos buscando estas sesiones, estas terapias cuando ya estamos enfermos, y no, vamos a empezar a tener una cultura de bienestar y a entender que todos, desde que somos bebés, niños, jóvenes, adultos, ya empezar a integrar una cultura de bienestar. Entonces, el problema viene cuando ya los foquitos, hay más de 1 o 2 foquitos fundidos en un circuito de redes neuronales. El problema es para abastecer y que sea el combustible que requiera para que haga esas reparaciones y se empiece a restablecer. Entonces, el problema que en los potenciales neuronales, hagan de cuenta que vamos a ejemplificar 5 circuitos neuronales, y a cada nivel corresponde a un estado de conciencia que le podemos llamar estado de conciencia bajo, medianamente alto, alto, superalto e hiperalto. Entonces, es el potencial neuronal de cada uno de nosotros tiene una relación directa con la cantidad de combustible que requiere para reparar todos esos circuitos, y a medida que esos circuitos neuronales, la cantidad de circuitos fundidos sean más, es lo que son los bioshock, lo que crea la enfermedad. Entonces, por eso hay veces que el proceso de recuperar la salud puede tomar un proceso, es un proceso en la cual, en general, todo, ya sea enfermedad, cualquier tipo de enfermedad física, mental, emocional, neurológica, neurálgica, psiquiátrica, cualquiera, tiene un proceso. Entonces, por eso decíamos que no de la noche en la mañana, cualquier tipo, ya sea enfermedad física, mental, emocional, energética y otros, no va a ser de la noche a la mañana, porque requiere todo un proceso de abastecimiento de combustible para que empiece a reparar. El problema que yo he observado y que hemos estado trabajando es que cuando ya empiezan a haber más de 2 foquitos o 3 foquitos fundidos, estamos conectados en el canal de YouTube también para que vean las diapositivas. Nos pueden buscar por Ana Silvia Lara y ahí pueden ver las diapositivas también. Entonces, el problema es cuando ya hay más de 2 circuitos, más de 2 foquitos fundidos, y empezamos a presentar, de hecho, vamos a estar presentando niveles de desarraigo y anclaje altos. En otras palabras, en la teoría lo van a encontrar como punto de encaje, como lo mencionaba Jacobo Greenberg, Carlos Castañeda hablaba sobre todo lo que es los puntos de encaje. Entonces, cuando ya nosotros vamos aterrizando la teoría ya en una evidencia científica y a lo largo de estos años, pues ya nosotros tenemos indicadores, y entonces estos indicadores de lo que es los niveles de desarraigo y anclaje tienen una relación directa con el número o la cantidad de foquitos fundidos en un sistema de redes, los circuitos o los bioshock que están presentando la persona en su circuito de redes neuronales. Entonces podemos ver, por eso, si son 5, estamos presentando hasta ahorita, como lo hemos mencionado, quizás estoy hablando en un sentido a lo mejor nuevo para quienes están conectando y quienes lo estamos aprendiendo, pero sobre la marcha vamos a ir
aprendiéndolo, integrándolo y sobre todo vivenciándolo. Entonces, cada circuito puede representar, o como lo estamos ahorita transmitiendo, cada circuito puede representar un estado de conciencia, puede representar también un estado de conciencia, un indicador, niveles de desarraigo y anclaje. Está relacionado cada circuito con el estado de armonía, y el estado de armonía es todo: salud, amor, prosperidad, dinero, relaciones con el entorno, negocios. Entonces, cuando nos preguntamos por qué no me va bien en el negocio, por qué no salen el proyecto del trabajo, por qué las cosas no se dan con mi pareja, o por qué no se da X, Y o Z, entonces vamos a entender que es una cuestión neuronal. Entonces, incluso las enfermedades, como bien lo estamos mencionando, tienen una cuestión neuronal. Es una cuestión neuronal. El amor es una cuestión neuronal. El dinero, las relaciones de amor con el entorno son cuestiones neuronales. Entonces, a medida que se vayan haciendo, reparando esos circuitos, pues en consecuencia, pues vamos a mejorar nuestro estilo de vida, se va a ir transformando todo en general, desde la visión de lo que es el dar, el amor, lo que es el dinero, las relaciones en general con el entorno. Entonces empieza a transformarse. Entonces, de lo que estamos hablando es, ya estamos iniciando lo que es la certificación neuroakáshico. Esta certificación neuroakáshico tiene una base científica, y recordemos muchos estudios también sobre la marcha de esta certificación. Vamos a ir hablando sobre lo que es como Tesla, Jacobo Greenberg, que han dejado un legado en la humanidad. Ha evolucionado el estudio o el legado que nos han dejado, porque ha evolucionado el cerebro. Entonces, de lo que cuando nosotros ya vamos a empezar a entender todo esto, esta certificación lo pueden recibir jóvenes, mujeres, amas de casa, empresarios, científicos, terapeutas, profesionales de la salud, en general, cualquier profesionista de cualquier profesión, porque nos va a ayudar a entender o integrar un nuevo estilo de vida. Entonces, volviendo a lo que son estos BioShock o estas experiencias de vida, entonces, como nuestro sistema de redes neuronales requiere una cantidad de combustible que a lo mejor no lo estamos teniendo, entonces, por eso estamos teniendo experiencias fuertes de vida, porque tiene que abastecer nuestro cerebro, corazón, intestino, todo nuestro sistema de redes, tiene que ser abastecido por un combustible, y si no lo tiene, pues ahí vamos a tener esas experiencias fuertes para que empiece al proceso de recableado. Es como cuando una computadora medio trabaja o casi no enciende, o enciende y su proceso, o la forma de trabajar de la computadora es muy lenta. Les ha pasado que a veces nuestras computadoras se alentan porque hay que cambiarle de nuevo todos los sistemas, o hay que ingresarle el antivirus, toda la paquetería. Así funciona nuestro cerebro. Entonces, cuando nuestro cerebro también nos llega a pasar de que nuestro cerebro, la fluidez o el ritmo que va teniendo nuestro cerebro también se puede alentar, ese flujo, esa fluidez en los circuitos de redes neuronales, esa señalización, todo el proceso de este recableado en los circuitos de redes neuronales. Entonces, hemos observado que esa gran maquinaria holográfica, esa gran maquinaria de redes, se llega a alentar mucho, y empiezan a haber neuronas, como lagunas mentales, empiezan a haber ya de 2 foquitos, 3 foquitos fundidos, 4, entonces ya empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades neuronales, neurálgicas, psiquiátricas, psicológicas, como lo decíamos, y otras enfermedades más avanzadas. Entonces, ¿por qué? Porque falta el abastecimiento de combustible, y esto, en otras palabras, le podemos llamar también distorsión de las mitocondrias, averiaciones, deterioros, desgaste neuronal. Entonces, decíamos que a veces estamos en situaciones, viviendo experiencias de vida fuerte, que nos está mermando nuestro sistema de redes neuronales,
y lejos de causarnos un bienestar, está en detrimento de nuestra salud física, mental y emocional, y empezamos, aunque no lo veamos y digamos, y a veces, no sé si les ha ocurrido, pero luego hay muchos fallecimientos de manera repentina, como gente que está en los gimnasios se desvanece, o personas que tú las ves normales y ya al siguiente día no están. Entonces creo que viene una integración de lo que es el bienestar en todas las áreas o en toda la connotación, que no es nada más ver a la persona bien, entre comillas, sino más bien el integrar el concepto del bienestar o el equilibrio en todas sus facetas. Entonces, ese es el trabajo que tenemos hoy día, todos, y no necesitamos llegar hasta el proceso de la enfermedad, porque justamente lo que decíamos, que no vamos a poder, así como ir al gimnasio y todo, y ver a las personas así, y tienen niveles de desarrollo de anclajes tan altos, que a veces hay personas que se fallecen de infartos cerebrales, infartos del corazón, y pues las veíamos bien, pero pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Porque hay una teoría en que nos dice que sus niveles de desarrollo de anclaje eran muy altos y no tiene nada que ver con que si va al gimnasio o come sanamente, sino más bien es una cuestión neuronal, que es lo que está ocurriendo. Entonces, quienes están conectando se pueden ir al YouTube y ahí estamos pasando la lámina, pueden buscar con Ana Silvia Lara y ahí estamos en vivo. Y entonces, si logran observar, hemos estado teniendo estas emociones, observarlas, pero ¿cómo me desengancho? ¿Cómo me desengancho si bajo esta teoría, pues todos estamos conectados? Entonces, ¿cómo me desengancho? Pues tampoco me puedo aislar para dejar de vivir en comunidad, cuando esa es nuestra razón o nuestro motivo, es lograr ese equilibrio y poder influenciar en nuestro entorno y poder lograr esa vida en comunidad, en esa conexión con el entorno. Y entonces, el hecho es de que el entorno no lo podemos cambiar, decíamos, el nivel de toxicidad. Hay que entender ese nivel de toxicidad. Mucho le llamamos también brujerías, energías negativas, egregores, y le podemos mencionar N nombres. Entonces, todo eso de alguna manera es desinformación que está también ahí en los sistemas, y entonces también si conectamos con todo eso, pues claro que va a haber una conexión en el momento que nosotros, es como está como esa desinformación, y como estamos conectados en general con todos los sistemas, esa desinformación está ahí. Entonces, ¿cómo me desanclo o me desengancho para dejar de estar conectando con esa información? Entonces, eso es lo que esta tecnología como conocimiento lo vamos a entender cómo está basado la vida, cómo entender todas las técnicas, terapias, herramientas, tecnologías hoy día funcionan. Lo que hace Neuroakáshico es que valida les da un sustento, una validez científica a todo lo que hacemos, a todas las herramientas, técnicas, todo lo que conocemos, porque trabajamos de manera científica con todo le hace una validez a todo el trabajo, diríamos, que se hace. Ya la ciencia y espiritualidad están unidas, ya dejan de estar separadas, y estamos compartiendo ya esta Universidad Neuroakáshico con toda esta tecnología, y todo el proceso de manifestar, de desear una mejor vida, nuestra salud física, mental, emocional, todo ese proceso lo hace nuestro cerebro, empezar a conectar y a manifestar en el área de la salud, el dinero, las relaciones con el entorno, los negocios. Entonces, todo ese proceso hay que entenderlo. A quienes están conectando, es un proceso, no solamente es abastecimiento de combustible, es también reparación de esos BioShock, cortocircuitos, que ahí sería ya la segunda etapa. La tercera etapa, ya cuando se instala un nuevo sistema de redes neuronales, cuando a nuestro cerebro le van a ingresar una nueva paquetería, diríamos, desde nuestro código genético y desde el genoma que en general todos estamos compartiendo como sistemas. Hagan de cuenta como la computadora, ingresarle nueva paquetería, nuevo antivirus, que sería el antivirus, sobre todo de los cruces de sistemas, y empieza
integrar una nueva paquetería que sería todos estos combustibles, requiere, como si fuéramos como un carro, requerimos de combustible para poder que pueda caminar el carro y que vaya al taller a que se le hagan todas las reparaciones, porque si no se le inyecta, si no tiene combustible el carro, pues no podrá avanzar e ir al taller para que se le hagan todas las reparaciones que requiere. Igual nuestro cerebro funciona de esa misma manera. Y requiere esas cantidades de combustible para que realmente empiece a tener ese movimiento, y como ya está teniendo distorsiones, averiaciones, distorsiones mitocondriales, ausencia y falta de combustible, pues el movimiento de su sistema, de su maquinaria, de la maquinaria de nuestro cerebro, pues va a ir descendiendo, ralentizando, como no va a tener el ritmo que requiere nuestro cerebro, esa fluidez normal. Entonces, eso también se puede traducir en enfermedad. Entonces, lo que hace este modelo o esta tecnología no es nada más una clase, un curso, una sesión, es un sistema que se va integrando de manera continua. Por eso viene la membresía Cristal, en donde terminamos con la certificación, que es aproximadamente 3 meses, luego abrimos las siguientes certificaciones y vuelves a entrar, es el bono Cristal, que es acceso vitalicio a esta certificación. ¿Por qué? Porque así como va avanzando nuestro cerebro, nuevos actos del observador, nuevos estados de conciencia aparecen. Es como si se fuera actualizando toda la maquinaria del cerebro, no solamente software ni hardware, es todo el proceso, empieza a actualizarse. Entonces, como bono Cristal a esta certificación, vamos a estar accediendo de manera constante. Cada vez que se abra, vamos a poder acceder a toda la nueva información, y sobre todo que decíamos que va a ingresar este año el próximo, para nosotros sería sexto acto, nuevo estado de conciencia. Entonces, para ello viene esa preparación. Y entonces decíamos, no termina ahí, en la instalación o reconfiguración del sistema, ahí es donde se vamos a empezar a ingresar un nuevo lenguaje a nuestro cerebro, ya no desde el juicio, la expectativa o llevando la atención en general los resultados, sino más bien ya que nuestro cerebro logró haber sido reparado, abastecido de combustible, reparado, reconfigurado, recableado, ya viene el proceso, ya instalación de ese nuevo sistema con una nueva paquetería, y esa nueva paquetería sería como una nueva forma de vivir y de manifestar una nueva vida. Y entonces para eso también hay un tipo de lenguaje que el mismo sistema ha arrojado, y que eso también lo vamos a integrar y todo esto es de la vida diaria, no es algo que pues ahí veo si me dedico a esto o cuando lo necesite, no, eso es de todos los días estar, es decir, el mismo sistema o toda esta información, todo este conocimiento es de trabajarlo todos los días, porque te da toda la base, la práctica, la teoría, todos los elementos que cada uno requiere para poderlo ejecutar en el día a día, y los resultados pues ya están intrínsecos, los vamos a ver, y los vamos a vivir y a disfrutar, pero ya desde ese estado de armonía, ya no en el acto del juicio o la expectativa. Y eso, el juicio y la expectativa es lo que puede mermar o puede mover o puede cambiar, generar esas distorsiones también a nivel neuronal. Entonces, ya cuando ya se instala ese nuevo lenguaje, esa nueva manifestación, porque nuestro cerebro hace todo ese proceso, se le ingresa una nueva información, diríamos, es como ingresar una nueva información, y es la manera en que se va a desintegrar esa desinformación que estaba antes. Como decíamos, es que vuelvo a repetir las mismas parejas, o después de un cierto tiempo, las mismas experiencias en los negocios, en las parejas o en X, Y, Z vuelven a ocurrir. Entonces, se deja de replicar por todo el proceso que se está llevando, se manifiesta y se integra un nuevo lenguaje. Entonces, ese nuevo lenguaje va a empezar se distorsiona, se desintegra esa desinformación que estaba ahí, y se integra un nuevo lenguaje. Y ya en el cuarto,
paso es seguirle dando mantenimiento. Entonces, no nada más, no es llegar a la primera etapa o a la segunda o a la tercera, es todo el proceso, incluso a darle mantenimiento de manera constante, y que si todo el proceso se vuelve a repetir el mismo sistema de redes, es lo que va a estar haciendo, diríamos, de manera constante. Lo que vaya requiriendo lo va a ir tomando a su paso, pero el sistema, el gran sistema de redes va a ir reconociendo que ya hay abastecimiento de combustible, va a estar dando señales de lo que requiere el cerebro. Entonces, todas las respuestas están aquí. Empieza a haber una integración de todas las realidades, de todas las líneas y ciclos del tiempo. Entonces, es un proceso. A veces procrastinamos mucho, a veces tenemos problemas con las cuestiones del tiempo, entonces para eso ya son foquitos rojos. No sé si a ustedes les pasa, pero si hay una situación con el tiempo, también es un gran foco rojo de ausencia o falta de combustible neuronal, y no es porque quizás no es que no se lo estén atribuyendo o dándose, porque a lo mejor pueden estar trabajando diferentes técnicas o herramientas, pero a veces no es suficiente para la cantidad de combustible que requiere su cerebro. Entonces, estas nuevas tecnologías es las que vienen apareciendo. De hecho, empezamos a trabajar la primera parte en 2017, y sobre la marcha hasta el día de hoy ya podemos presentar algo, ya presentamos algo ya en su totalidad, diríamos, ya completo todo el modelo de este sistema, ya corremos este sistema y ya hemos visto grandes resultados, por eso hoy día ya lo estamos presentando como tal, y sobre todo por lo que estamos viviendo, es decir, el entorno en definitivo no lo vamos a poder cambiar por ninguna situación, y dejar de estarnos esforzando porque nuestra pareja, nuestra familia, el entorno cambie, porque los procesos son individuales, como lo hemos dicho, y cuando nosotros le damos al entorno, y es a través de la influencia neuronal, que es la conexión en red, que vamos a poder influenciar en el campo, en los sistemas, en las personas, en el entorno, pero es una cuestión neuronal. Entonces, eso no tiene nada que ver con otras cosas o la manera de influenciar que nosotros conocemos. La manera de influenciar en el entorno es a manera de integrar, o que nuestro cerebro va a acordonar los campos y los sistemas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro tiene esa habilidad, aparte de desarrollar todas sus máximas potencialidades y capacidades, como es la visión remota expandida, la telepatía, la bilocación, la mediumidad, todo en general, todas las habilidades y capacidades que ustedes conozcan, el cerebro puede eso y más, puede desarrollar habilidades científicas, artísticas, culinarias, deportivas, y no solamente una capacidad, una habilidad para algo, sino puede desarrollar muchas y potenciarlas a su máxima expresión. Entonces, por eso decíamos que muy interesante que ustedes se puedan aperturar e integrar un nuevo conocimiento. Entonces, el conocimiento son como los celulares. No es que no sirva el conocimiento anterior o lo que hemos aprendido, simplemente vienen apareciendo nuevos iPhone, diríamos, nuevo conocimiento, y entonces sí te va a servir el iPhone 6 que tienes, diríamos. Ya hay ahorita un iPhone 14 o 15, entonces tienen sus funcionalidades. Pero nuestro cerebro, a lo mejor apareció ese iPhone 15 porque nuestro cerebro ya está conectando o requiere otro tipo de combustibles. Un ejemplo, ¿no? Hablando del conocimiento, que son como los iPhone, es decir, va apareciendo el conocimiento, va evolucionando y va apareciendo esas nuevas tecnologías, como lo que es Neuroacáshico, pero ya como Neuroacáshico ya es como una universidad, ya se plantea un modelo, un conocimiento y también una tecnología en modo de vida, y también en conexión con Ciudades Cristal, ya empezar a que estas tecnologías también las podemos compartir, vayamos a formar esas ciudades cristal o esas comunidades cristal. Entonces, hacia allá vamos, hacia nuevos estilos de vida, pero para ir hacia allá todavía este es uno de los caminos también que se plantea
para poder reintegrar todo el conocimiento. Por eso el conocimiento se va dando de manera sobre la marcha, por pasos, por etapas, porque empezar a dar todo el conocimiento nada más así, no tendríamos esa capacidad de nuestro cerebro para soportar toda esa cantidad de luz, que es cantidad de información. Por eso va de una manera que va sobre la marcha, a nuestros tiempos, con esas experiencias de vida que nos van a ayudar a integrar todo esto. Entonces, ustedes vayan escribiendo sus preguntas ahí, nos van compartiendo cómo se están sintiendo, cómo te está cayendo esta nueva información, este nuevo estilo de vida, sobre todo porque ya estamos migrando, o más bien estamos como en una ola, empezar a ir al movimiento de la ola, porque hacia allá vamos, hacia nuevos estilos de vida, hacia nuevas tecnologías. ¿Y cómo te estás sintiendo hoy en este momento con esta información? Anótalos, preguntas. Y decíamos que en el proceso, en el bono cristal de esta certificación nos va a permitir de alguna manera estar actualizados, porque cuando nosotros comenzamos en 2017 esta certificación, dábamos, creo que la primera clase como una clase nada más, pero no sabíamos que era parte de un sistema. Y no habían actos del observador, y sobre la marcha desde 2017 a hoy día empezamos con 3 actos del observador, de ahí el cuarto acto, que es con la publicación del libro Neuroakáshico, el gran observador, y de ahí viene el quinto acto, la introducción del quinto acto con el libro Neuronas Dinero, entonces ya preparando hacia el sexto acto. Entonces todo esto es un estilo de vida, ya vivir de una manera libre, si le podemos llamar, de manera libre, ejerciendo todas nuestras habilidades, capacidades que todos tenemos, potenciarlas en su máxima expresión, y nuestro cerebro tiene la habilidad de poder ingresar una nueva información, de manifestar esa nueva vida que todos queremos, y todo ese proceso lo vamos a ir logrando de manera contenida y sostenida, actualizada, y por eso se plantea ya este regalo monocristal de estar de esa manera, de manera continua, sostenidos por estos sistemas, y empezar ya a transformar nuestro lenguaje, de nuestras palabras, en un lenguaje de luz. Pero ¿cómo lo voy a hacer? No se requiere nada más como el ser positivos o el querer que las cosas funcionen, sino se requiere de manera, un tipo de tecnología, decíamos, que empiece a transformar, que empiece a hacer esos ajustes a nivel de redes neuronales, para que realmente nos pongamos y nos coloquemos en ese estado del gran observador, en ese estado de armonía ante incluso las situaciones que tengamos. A veces hay accidentes, robos, enfermedades, muertes, fallecimientos, cambios de ciudad, cambios de vida, X, Y, Z o lo que estemos viviendo, y cómo mantenerme en un estado del observador de armonía cuando estoy viviendo esas experiencias de vida. Entonces, ese es otro de los beneficios que nos da la integración de estos nuevos sistemas, porque se empieza a transformar todo eso, y a diferencia de no tenerlo, es que pues los procesos se van a ir, nuestra gran maquinaria se va a ir ralentizando, se va a ir, apareciendo más cortocircuitos, y va a ir requiriendo más combustible. El problema que nosotros hemos observado cuando vamos, lo vuelvo a mencionar, a estar acompañando a las personas, es la falta de combustible, que a veces no llega a ser lo suficiente para que pueda hacer las reparaciones, y de ahí empiece todo el proceso. Es ahí el problema. Y también hablar de nada más un paso, tampoco sería hablar solo del abastecimiento de combustible, no es todo el sistema. O hablar de la segunda parte, de la reparación de BioShock, nos va a seguir faltando la primera, la tercera y la cuarta. O hablar nada más de la tercera etapa, de ingresar nueva información, pero tampoco esa es nada más la tercera, sino es todo un proceso. Por eso a veces decíamos, ¿por qué las cosas no se dan? O ¿por qué esa enfermedad luego vuelve a aparecer? O ¿por qué X, Y o Z? Porque requiere de todo un proceso y un sistema, de todo el proceso que ya mencionamos. Y eso
esta nueva tecnología pues va a ir trabajando en ondas cerebrales gamma. Hemos estado teniendo hicimos algunos estudios en su momento y vamos a seguir haciendo con la Universidad Neuroacáshico para ir probando sobre todo las ondas gamma y cómo ha estado reduciendo la ansiedad y el estrés, sobre todo ya como resultado de la integración de los cruces de sistemas. Viene ya una mejora, como trabaja a nivel también de redes neuronales de sistema nervioso central, sistema nervioso generando ese equilibrio, regula nuestro metabolismo, sobre todo corazón, cerebro, intestinos. A veces hay enfermedades en el corazón, cerebro, en los intestinos, debido a esta falta de combustible. Entonces empieza a regular, empieza todo el proceso y empieza a haber una mejoría, una recuperación de la salud. También es rejuvenecedor y regenerador celular, y es sobre todo esta parte de desarrollar y potenciar todas esas habilidades y empezar a manifestar, pero ya en otro lenguaje, porque a veces si se escuchan o escuchan a la gente de su entorno, y a veces hasta nosotros te da esa sensación como de apartarte cuando empezamos a hablar de cosas, entre comillas, cosas negativas, o empiezan a quejarse, y entonces ya a veces eliges ya no estar o ser parte de. Entonces empezar ya como ya más a un acto de un observador que, independientemente de lo que haya en el entorno, como se genera una nueva instalación de un nuevo sistema, entonces el mismo sistema va a coordinar y va a empezar a traer y va a empezar a cambiar la información que tienes. A lo mejor si antes atraías esa parte de atraer o de tener esas experiencias de vida, se va a transformar a nuevas experiencias, más en equilibrio, armonía, generando nuevas relaciones de amor, nuevos clientes amorosos, prósperos, abundantes, y en general empezar a conectar desde este estado o transformando las relaciones ya con tu entorno, pero desde este estado. Entonces sí hay una transformación a ese estado de abundancia, equilibrio y prosperidad. Es posible, por eso hablamos de la prosperidad, que también vamos a iniciar a finales de febrero y tienen valor especial también, porque el proceso de prosperidad es posible lograr todo lo que nosotros hemos querido, todos nuestros proyectos de vida, y recuperar nuestra salud, y eso tiene que ver con los actos del observador, porque a lo mejor en ese juicio y expectativa está mi cerebro en esas realidades que no es la realidad real, y a medida que me enfoque en ese juicio y expectativa, sigue esa misma ciclicidad, y entonces lo que requiere es un tipo de tecnología que haga esas reparaciones, que nos mueva a ese estado, ese nuevo estado de conciencia o ese acto del observador, y se empiezan a hacer los ajustes, reparaciones a nivel de redes neuronales que recablen nuestro cerebro, ingrese nueva información, un nuevo lenguaje, un nuevo sistema operativo, y le dé mantenimiento, y eso es el equilibrio. Pero todo ese proceso, pues obviamente es un proceso constante que se va a ir dando sobre la marcha, y todavía quienes se están conectando, dejen nuestras preguntas, quienes están aquí en la clase, cómo se están sintiendo, todavía pueden ingresar a la certificación, solicita más información, y las personas que se agreguen llenen la encuesta y se agreguen al newsletter de la escuela, se van a recibir de regalo el libro de Neuronas Dinero. Pide más información. Y hasta aquí preguntas, comentarios, quienes están conectando. Adelante. Dos comentarios. Sí, Rosa María. Gracias. Bueno, básicamente dos cosas. Una, tengo una amiga que tiene cáncer, de hecho ya casi la dan de alta. El año pasado murieron sus dos papás por cáncer, y hace 15 días le diagnosticaron cáncer a la hermana, que fue la que cuidó con mayor cercanía a la señora que murió, digamos a la mamá de mi amiga.
Pues le di una sesión y lo que salió fue que había muchísimo llanto contenido. Ella es escéptica, entonces realmente no, como que no me ha permitido mucho trabajar, pero lo comento en esta parte de lo que decías hace rato, de cómo las conexiones de los sistemas se dan en una familia, cayó en mi libreta, en una familia, pues en menos de 2 años, 4 miembros de esta familia han padecido de cáncer, el cual pues sí, me parece que es como un fuerte ejemplo de lo que ocurre con los sistemas, ¿no? De cómo se dan estos cruces de sistemas. Es por un lado. Por el otro lado, a mí me ha ayudado muchísimo lo de neurocáshicos. La verdad es que hace algunos años me dijeron que tenía un problema de rodillas tan fuerte que me tenían que poner prótesis y que no iba a poder caminar. Y bueno, me han estado diciendo un buen de cosas. Sin embargo, he estado trabajando bastante con los códigos y el dolor de rodillas ha disminuido muchísimo. O sea, los primeros días no podía ni caminar, tenía paralizada la pierna del dolor y ahorita estoy caminando. Sí hay cierta molestia, porque sí la hay, pero en verdad ha disminuido en un 90% el malestar. Entonces era algo que también quería compartirles. Ojalá y haya más gente que se anime a tomar esta tecnología. Es muy padre, la verdad es que yo sí he notado muchísimos cambios a nivel personal, a nivel físico y también con las personas con las que convivo, amistades a las que de una u otra manera les he podido hacer las sesiones o que me han permitido hacerles las sesiones, pues sí se notan los cambios, incluso en el hijo de una amiga fue impactante porque estaba ardiendo en temperatura, pero así ardiendo, tenía la cara rojísima, de hecho pensamos que tenía COVID, le puse los códigos y cuando terminamos la sesión, bueno, la cara ya no estaba roja, estaba con rosada, estaba ya con su color no, natural y al día siguiente parecía que nunca había estado enfermo. O sea, su mamá me decía, oye, Rosa María, esto que estás haciendo es impresionante. Yo le decía, pues sí, ya te había platicado. No, pero es que esta ahorita que lo estoy viendo, lo estoy creyendo. Pues sí, así trabaja esta tecnología. Y bueno, nada más era compartir eso. Muchas gracias, Rosa María. Y voy a leer algo muy interesante. ¿Y por qué estamos mencionando todo esto? Recuerden que todos son sistemas, todos son agrupaciones, campos. Entonces, los pensamientos, hagan de cuenta que se entrecruzan, así como son las redes neuronales. Es todo, nada se puede escapar de nada, ¿no? Adelante. Adelante, Marisela. Buenas noches, perdón, tuve que salir y ya no pude atender, pero la verdad es que estaba muy interesado. Bueno, feliz año a todos. Quiero decir que tuve muy fuerte, fue hace 2 semanas, justo hace 2 semanas. Mi madre se cayó un viernes y fracturó muy completa. Y operada el mismo día en la noche, particular y privada. Y yo la cuidé los primeros 5 días. O sea, yo me pedirías para yo cuidarla, porque era como esta madura, ¿no? No, como que no, como confiarle a alguien más o de mi familia o de mis hermanas, pues el cuidado de mi madre los 5 días de cirugía. Y bueno, entonces el lunes, el domingo, el lunes, le pasaron una inyección, un antibiótico y estuvo arriba de su cama, se estaba pasando a mis sobrinas que es química, y en eso se están adormeciendo las manos. Y en eso, o sea, mi perro se activó y entonces dije, abro campo. O sea, fue lo único que se me ocurrió fue tiempo, ni siquiera de qué. Y en eso estaba una cuñada que también maneja mucha energía, pero más sobre física, ¿no? Y le dije, Pati, sigue dando la energía a mi mamá. Y entonces, me dice, May, ¿estás sudando energía? Y en eso le dije, Ma, ¿me permites hacerte una sesión? Y me dijo, sí, en el tema sesional, ¿no? Y me dice, pues que me haga bien el medicamento. Salí, fui. Cuando regrese mi mamá se tomó rápidamente y, y entonces regresé y se sale
mamita. Y mi mamá es la primera, ¿no? Con mis hijos. Mi mamá no duerme, que dijéramos así, profundamente. Y entonces me tardó como un minuto en despertarla, porque no se despertaba por nada del mundo, así casi le abría los ojos. Y ya como le hacía el tono, no, madre. Y ya como que despierta y me dijo, ay, es que no siento el policía de cuenta que estoy flotando, no se casaban, no siento Se escuchan. donde esté, pero no toca las sábanas, ¿no? Y entonces... Se escucha un poco okay. ¿Y entonces sí me escuchas? Ajá, sí, nada más un poco cortado. A ver, deja. ¿Ya mejor? ¿Ya mejor? Sí, gracias. ¿Un poco mejor, Ana? Sí, mejor. Lo quité de altavoz. Y entonces, resulta que ya le dije, como si tu cuerpo estuviera expandido, y me dijo, sí. Me dije, ok. Entonces ya platiqué, le dije, te voy a leer, o no sé si le había hecho grabación, pero el hecho es que le leí, y me dijo, sí, yo me siento así. Y entonces ya el resto del medicamento, y ya le hablé a una amiga y le dije, oye, este medicamento, me dijo, no, quítale 3 porque es muchísimo, May. Y dice, ¿tiene dolor? Le dije, no. ¿Tiene fiebre? No. ¿Tiene esto? Y le dije, bueno, la verdad es que él he estado controlando mucho, bueno, he estado mucho en terapia con ella, tanto local como tipo Reiki, que no es Reiki, pero bueno, lo manejo de otra forma, que se llama pranoterapia. Le dije, toda la fiebre, bueno, la fiebre no, pero sí el dolor, sí todo. Mi mamá no ha sufrido nada porque lo he estado sesionando, he estado esto. Me dijo, ok, está bien. Y ella ya ha recibido la sesión, terapia de antes conmigo, no esta nueva. Y entonces me dijo, oye, ¿pero qué estás dando para el... Le dije, no le pasó nada. Me dijo, ¿nada? Le dije, no. Bueno, y entonces después de ahí, los médicos que se enteraron, pues porque mis compañeros se enteraron, me decían, ¿y qué le diste? ¿O no la llevaste al hospital? ¿O no estuvo grave? Porque es un medicamento que las lleva al hospital gravísimas. Y le dije, no, nada. Y me dicen, ¿cómo? Y les digo, sí, nada más con sesiones y energía. Dicen, wow, o sea, y la mayoría sí sabe lo que hago, ¿no? O sea, algunos han recibido terapia mía. Pero el punto aquí es que cuando yo regresé ya después a trabajar, yo le decía a mis amigas, yo creo que si en algún momento le agradezco a Dios, al universo, a mis maestros y a mí, es este momento de todo lo que me he preparado para este accidente de mi madre, este momento, este suceso, esta crisis, este cruce de sistemas, en donde mi mamá no ha sufrido dolor, fiebre, ya le digo que es bailarina de puntas. Los puntos, y maravillosamente todo el mundo se sorprende del avance de mi madre, porque pareciera que no entró a cirugía, no se le subió la presión, no nada. Entonces yo todo el tiempo estuve trabajando con los campos abiertos o con Expandia o con cualquier cosa. Entonces la verdad es que para mí ha sido un gran regalo toda esta experiencia en mi persona, el manejar todo esto con neuroacásicos. Entonces esa es mi experiencia, y pues todo el mundo está impactado también porque mi madre no tuvo nunca dolor y nunca fiebre y nunca nada, y ya se mueve muy bien y no le pesa su cuerpo, que eso está bien muy padre. Que no le pesa, le ha ido pesando cada vez menos su cuerpo porque le pesaba mucho, y todo el sábado que la fui a ver, no podía doblar una pierna. Le dije, a ver, vamos a verla, vamos a hacer energía, un poco del campo, y ya se le quedó el pie ya bien doblado y todo para hoy la terapia, que ya fuera con más movimiento. Y hoy que la revisión del médico quería quitar los puntos, y la verdad es que yo misma me he sorprendido del gran avance de mi madre a sus 76 años, y pues ha sido ahora sí que con energía, y esa es mi experiencia que tengo, y muy agradecida. Gracias. Gracias, Marisela. Gracias por compartir tu experiencia, y me gustaría leer algo que es muy, muy interesante lo que están diciendo. Dice, con respecto al comentario que nos hacía Rosa María, y lo voy a mencionar porque dice, he estado con bastante ansiedad, me había diagnosticado una enfermedad que me dejaría ciega, ya verifiqué con otros médicos, el diagnóstico es erróneo, ya me siento mucho más tranquila. ¿Qué es lo que ocurre? Ojo, porque si decíamos, hemos estado hablando de los actos del observador,
Entonces, mucho ojo con esos actos del observador, que esa es prácticamente también la clave, que es lo que vamos a trabajar durante la certificación y se aplica en los actos del observador en la vida diaria, porque los actos del observador, mientras una persona, lo que decíamos, está en el juicio de la expectativa acerca de los resultados y en general en cualquier tema, está en el primero al cuarto acto. Pero esa no es la realidad real es irse todavía hasta un quinto, un sexto acto, que ahorita ya vamos a empezar a integrar un nuevo estado de conciencia. Entonces, en el primero al tercer acto es todo el juicio, la expectativa, todo lo que es la contracción neuronal, y si nuestro cerebro no tiene, está en ese constante revoloteo, sub y baja de emociones, en esa contracción neuronal con excesiva duda, excesiva frustración, desconfianza y todo lo que ya mencionamos, pues sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a estar viendo y viviendo una realidad que no es la real, y nosotros le llamamos barrera de contención, ¿lo recuerdan? Que mientras haya una barrera de contención, puede que estén viviendo algo, pero que no es la realidad, o por ejemplo en el caso de Rosa María, que le diagnostican, y puede ser que a muchos nos ha ocurrido que nos diagnostican enfermedades, y después como por arte de magia ya desaparecieron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es cuando hay un proceso de que el cerebro empieza todo el proceso que ya dijimos y empieza a integrar e ir a un estado de conciencia. Por ejemplo, en mi caso particular, me decían, yo toda esta tecnología la vivencié en mi vida personal, ya a mis 38 años, tener una bebé, cuando sabemos que a veces ya son embarazos de alto riesgo, y la cuestión es que me diagnosticaron lo que es lo que es casi que preeclampsia, que ya que no iba a vivir casi la bebé, y que ya todas esas historias que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces yo decía, eso es lo que diagnostican los médicos, y vamos a seguir todo lo que diríamos, todo lo que siguiendo todos los tratamientos médicos, pero yo sabía en el fondo que esa no era mi realidad, que mi realidad era aún más, y que al final, pues la bebé nació bien, los niveles de azúcar que se me habían elevado hasta 200, pues resulta que yo ni tengo azúcar, ni la bebé tuvo azúcar y todo, y entonces eso es a lo que yo voy, cómo puede el cerebro en algún momento, cuando te contagias de esos cruces de sistemas, de esos juicios de expectativas, empezar a conectar con toda esa información y esos sistemas, y necesitas de un observador practicante para que te mueva hacia otro acto y se ejecute la tecnología, que es lo que vamos a trabajar. Entonces, por eso muchos diagnósticos, de si te han diagnosticado algo o estás vivenciando algo, es posible transformar y establecer, manifestar, anclar una nueva información bajo esta nueva tecnología y lograr la recuperación de la salud y el equilibrio en general. Entonces, a las personas que nos están viendo, es posible vivir y tener una nueva vida más allá de lo que nuestros ojos físicos o lo que estamos viviendo actualmente, porque puede ser que no sea la realidad real, sino que algo más grande, poder acceder y vivir y disfrutar la vida desde otro estado de armonía. Entonces, esa barrera de contención, yo le digo que son benditas esas barreras de contención, porque mientras existen, pues te permiten a ti, te invitan a ir hacia algo más grande. Entonces, esa es la finalidad de las barreras de contención, que ya lo hemos trabajado y lo hemos mencionado. Mientras para el primero al tercer acto es una realidad, no es la real de observándolo de ya un cuarto, un quinto, y ahorita que va a entrar un sexto acto. Entonces, si logras observar que todas las realidades, por eso decíamos, tu realidad, tú la ves desde una perspectiva diferente a la mía, y eso nos hace diferentes en el sentido que los potenciales neuronales son diferentes, hay diferentes potenciales neuronales. Entonces, empezar a entender y aperturar nuestro corazón a las nuevas tecnologías, a los nuevos conocimientos, y entender cómo funciona todo. Entonces, a ver toda esa contribución o esos beneficios de esas barreras de contención. Rosa María, las personas que nos están viendo, y dice Karina, yo me di cuenta que teniendo
que tiendo a hacer las cosas muy lentas o no hacerlas, como que no quiero por alguna razón hacer las cosas, entonces empezar a integrar todo el proceso, toda la tecnología para que empiece el movimiento y la fluidez en la maquinaria y las redes neuronales y empiece a tener una fluidez, y eso también es el estado de la armonía física, del estado de bienestar. Entonces, por eso de los beneficios de las certificaciones, que estamos en constante movimiento integrando en esta nueva escuela, en esta nueva universidad. Sigo leyendo, dice Lu M, dice síntomas, ¿no? Como hay muchos síntomas, si hay tristeza, nostalgia, falta de sueño, todos son foquitos rojos. Quizás en algún momento dejó de abastecerse del combustible que requiere el cerebro. Sobre todo, hablemos de los potenciales neuronales que son ustedes, que son potenciales neuronales muy altos, que los potenciales neuronales muy altos requieren una cantidad de combustible a su medida, diríamos, y a veces no se les llega a abastecer a lo que requiere el potencial neuronal. Entonces, esos potenciales neuronales son como los de ustedes, que son artistas, son creadores, son personas que ustedes están desarrollando todas sus habilidades y sus capacidades. Entonces, si hay ausencia de ese combustible que no o no se está abasteciendo la cantidad que requiere, empieza a mermar nuestro estado de sueño, nuestra calidad del sueño. Entonces, eso se va a ir regulando el estado del sueño, los ciclos del sueño. Sobre la marcha, dice Rosalía, estoy una tos. Dice que ya tenía años que no me daba, parece que surgió de la nada. Lo que sea, cualquier patología que estuvieran presentando en la antesala o durante, es parte de todos los movimientos, pero no quiere decir que la integración de un nuevo conocimiento tenga que ser desde una crisis o catarsis. Por eso vamos a trabajar todo el proceso, las 4 partes que forman toda la instalación de esta nueva tecnología para lograr ese equilibrio. Dice, dejar ser. Entonces, siempre cuando nuestro cuerpo, estamos acostumbrados de que si me duele el estómago o me duele la cabeza, es que ya está ocurriendo algo mal en mi cuerpo y ya es una enfermedad. Entonces, entender que si nosotros estamos teniendo algo en el cuerpo es porque nuestra misma maquinaria está haciendo esos ajustes. Entonces, dejar de tener miedo a la enfermedad y más conectar con esa certeza y esa armonía de que va a estar bien, que si me dio gripa, me dio dolor de estómago, dolor de cabeza, puede ser algún movimiento, ajuste, y con empezar a estar en ese estado de armonía, todo lo que requiera va a ir llegando a mí, todo lo que requiera para lograr ese estado de equilibrio. Entonces, dejar de atribuirle que es algo malo, entonces dejar de separar que si es algo bueno o algo malo, enfermedad, salud, enfermedad. Entonces, nada más dejar que el mismo cuerpo tiene su manera de poder regenerarse, recuperarse, y con todas estas tecnologías que ya hay, con todo este conocimiento, créanme que a lo mejor es empezar a entender que es parte de la misma, los movimientos de la gran maquinaria que se están ajustando. Dice Paula, buenas noches para todos. Me siento con un zumbido fuerte en los oídos, como un viento fuerte. Me siento esperanzada de poder tener una vida mejor para mí y para el mundo entero. Así ya es, Paula. Sobre todo cuando ya tienes el conocimiento. Es que el conocimiento, créanme, en estos años que he acompañado a miles de personas en todas las esferas o áreas de la vida, créanme que el conocimiento hace un antes y un después. O sea, créanme que va a poder responder sus preguntas del día de hoy, va a poder explicar lo que sucede con nosotros en el mundo, explicar todo lo que hay, porque es como entender algo, es ir como a la escuela, pero a esa escuela que quizás no nos enseñan este conocimiento cuando fuimos a la universidad, a la prepa, a la secundaria. Entonces es integrar un nuevo conocimiento. Dice Rosa María, del problema, dice, sigo teniendo dolor en la rodilla izquierda por artrosis grado 3, han sido días con dolor físico, he trabajado con los códigos y aunque ha disminuido mucho el malestar, sigue presentando el dolor que ocurre, que hay que trabajar las 4 etapas. Y con las personas que comentabas, tus usuarios con cánceres, trabajar todo el sistema.
y no trabajarlo nada más como sesión, es manejar toda la paquetería de los sistemas, de todo el sistema, en las 4 partes, con todos los combustibles, con toda la, diríamos desde la parte 1 hasta la parte 4, correr todo el sistema y eso va a hacer la diferencia, pero sí se requiere el que ustedes entiendan que es un sistema, es un sistema que va a lograr esos ajustes, pero que hay que estarlo entendiendo para que lo podamos trabajar o integrar en nuestra vida y poder compartirlo. Dice Jessie, ahora recuerdo que hace 2 semanas yo presentía que debía tener cuidado al caminar con mis tacones. Tenía la impresión de que se podía doblar el tobillo. Lo curioso es que después de que vi que mi sobrina por jugar se lastimó el pie, lo bueno que no pasó a más de su tobillo. Luego salí con una amiga a comprar el súper y ella casi se pasaba a caer igual. Su tobillo se lastimó, será ese cruce de sistemas que percibí. Muy bien, qué interesante, Jessie. Mira, yo aquí hay que entender que una parte es cruce de sistemas y otro, el cerebro, lo que le llamaba Jacobo Grimm en alta sinergia o con un potencial neuronal súper alto, tiene la habilidad o la capacidad de ingresar la información. Por eso es un arma de 2 filos que hay que entenderla, porque he visto a las personas con un poder extraordinario, pero no creen que tengan ese poder de manifestar y de ingresar esa información y no lo creen que así funciona y es como una bomba atómica, por eso decían, hablaba Tesla de la bomba atómica y de todo el funcionamiento de la energía y de la conexión en red. Entonces, aquí lo que sucedió, Jessie, es que simplemente con tu cerebro, esa capacidad potencial neuronal tan alta, lo que hizo fue ingresar información al sistema. Entonces, el sistema no reconoce, ay, si esto es bueno o esto es malo, o eso es miedo o esto es armonía. Entonces, el sistema nada más reconoce vibraciones a partir de vibraciones, las frecuencias que se le va ingresando a través de palabras, letras y números. Por eso en esta tecnología se usan estas frecuencias, también estas vibraciones en forma de códigos. Usamos códigos en la primera parte, que es abastecimiento de combustible. Es ahí donde se usa y ya cuando vamos a la tercera parte, que es Expandia, que es el panel de control, lo que decía Jacobo Grimm, procesador central, para nosotros es el panel de control de los sistemas de redes que va emitiendo frecuencias, números, letras, códigos, dibujos, imágenes, y de hecho es a partir de Expandia que también este mismo sistema sí sabemos cómo es dado, diríamos, podríamos explicar muy bien cómo toda esta tecnología que hoy día estamos compartiendo, cómo es dado, que es lo que vamos a ir viendo sobre la marcha. Entonces, más bien es entender, Jessie, que el cerebro tiene una capacidad extraordinaria, pero tampoco es como tener culpa al tener y gozar de un potencial neuronal tan alto y lograr ese equilibrio. Creo que más bien es creérnoslas en el sentido de contribución hacia nuestro sistema, hacia nosotros, hacia nuestras familias, hacia el entorno, y eso es la influencia, esa es la conexión en red y la influencia y estar ingresando esa información. Entonces, sin miedo y sin temor es saber que su cerebro es capaz de lograr lo que deseen, los niveles de abundancia, prosperidad, gozo, armonía, relaciones de amor, proyectos, negocios, lo que cada uno desee. Entonces, nada más es como, entonces, se va a empezar a transformar nuestro lenguaje sin tener que preocuparnos y que ya dije, ya dije algo, cancelado. No es como empezar, ya no es algo como que tú dices, ya dije algo malo, no, es empezar a desconectarnos de que ese es algo bueno, es algo malo. Por eso viene ese proceso que viene esa instalación de ese sistema, que nuestro mismo, ese lenguaje, esa introducción de ese nuevo lenguaje de transformación va a hacer que van a estar impactando y ya ingresando una nueva información, y lo hace el cerebro. Entonces, es más bien un ejemplo, Jessie, lo que tú nos estás compartiendo de cómo cómo funciona el cerebro y que tienen todas las habilidades y todas las capacidades para lograr lo que deseen, para lograr la recuperación de la salud y
observar e influenciar en otros en sentido de la conexión en red para que también otros lo puedan hacer. Entonces dice, más bien observarlo, decíamos, no desde la culpa, ni pena, ni preocupación, sino más bien desde cuando tienes el conocimiento, decíamos, es lo que hace la transformación. Por eso muy importante que nos aperturemos. Eso viene ya como un sistema también de enseñanza, que es Escuela Universidad Neuroakáshico. Entonces, dice, bien, gracias a ustedes. Entonces, ojo con esas barreras de contención, quienes están conectando, porque estamos viviendo muchas realidades que no es la realidad real, muchas situaciones que es posible transformarla cuando logras esa integración de todas las realidades. Entonces, eso es parte, integrar todas las realidades, se integra todo lo que es el tiempo, todo lo que es tiempo, amor, dinero, toda la interrelación con todos los sistemas y viene a los niveles de desarrollo y anclaje a bajar, a hacerlos normales y empieza, en otras palabras, si había inflamación celular, empieza la desinflamación celular, empieza a haber un proceso ya de oxigenación celular, lo que decíamos la vez pasada, y empiezan nuestros niveles de desarraigo y anclaje a bajar y empieza el proceso de la recuperación de la salud. Entonces, vamos a dar un break para seguir y nos dejan sus comentarios, sugerencias. Todavía puedes unirte a esta certificación y déjanos tus comentarios, sugerencias, escríbenos, comparte, únete a los canales de YouTube, a todas nuestras redes sociales y nos vemos, estaremos compartiendo más acerca de esta certificación y los programas que estamos compartiendo, como el de prosperidad y otros. Abrazos y saludos a ustedes. Como que me confundí. ¿Ya terminó la sesión, No, Ana? no, para ustedes no es que estuve grabando en el YouTube. Perdón. No, ahorita si quieren ir al baño, tomar agua y voy a abrir la otra, mientras abro las otras diapositivas y si quieren preguntar o comentar algo también, ¿verdad? Lo puedan hacer.